así comenzamos con el tema, o uno de los temas principales de hoy, aviones desaparecidos a lo largo de la historia. Para ello tenemos a nuestro compañero hoy a través de videollamada, Javier Marín Mauri. ¿Qué tal, neuropsicólogo? Amigo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Dani, y encantado nuevamente de estar en la culpa. Vamos a hablar hoy de aviones desaparecidos, pero lo primero sería describir a la audiencia cuándo se considera que un avión ha desaparecido. Bueno, no es nada fácil que desaparezca una aeronave, incluso una avioneta, si contamos con las nuevas tecnologías que hay de seguimiento. En aviación comercial se siguen una serie de fases antes de decretar o de definir una desaparición. Antes de esto, hay que señalar que cuando una aeronave despega de la pista de aterrizaje de cualquier aeropuerto, es seguido por sucesivas torres de control. Bien, la fase primera es la que se conoce como interfaz, que es la fase de incertidumbre. Se activa ante la posibilidad de que se haya producido o pueda producirse un accidente aéreo. La segunda fase que se activa si no se resuelve la primera, si no se entra en contacto con la aeronave, es la alerta, que es la fase de alerta y supone la posibilidad real de que se haya producido o pueda producirse un accidente. Puede implicar la realización de operaciones de búsqueda para localizar a la aeronave. Y luego está la última fase, que es la de TESFA, que es la fase de peligro, que ya supone una gran probabilidad de que se haya producido un accidente aéreo y hay motivos justificados para pensar que la aeronave y sus ocupantes están en grave peligro e implica ya de facto la realización de operaciones de búsqueda para localizar a la aeronave afectada. Cuando se concluye esta última fase sin tener noticias ni restos del avión, es cuando se determina que la aeronave ha desaparecido. Entiendo que muchas de estas tareas o de estos requisitos para que un avión se considere desaparecido serán relativamente nuevas. Pero vamos a empezar por esos aviones desaparecidos de un lugar que Javier conoce absolutamente todo el mundo. Hablamos del Triángulo de las Bermudas. ¿Cuántos aviones, y hablo de números, se conocen que desaparecieron allí? Bueno, que tengamos constancia, cientos y cientos de aeronaves, barcos en concreto desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII, ya se empiezan a tener constancia de desapariciones de grandes buques. Aeronaves, cientos y cientos y cientos. Además, todas bastante documentadas. Tenemos referencia del año 37, del año 45, del año 52, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hoy en nuestros días siguen desapareciendo aeronaves. Antes que nada, es bueno que hagamos un perimetraje lo más exactamente posible de la zona que estamos hablando. El triángulo de las islas Bermuda es una extensión que supone 11 millones o 1,1 millones de kilómetros cuadrados de agua, de océano, que no es poco. Y es el triángulo de las Islas Bermudas, es un triángulo perfecto que hay en el océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami, en el estado de Florida.
es 1,1 millones de kilómetros cuadrados, súper extenso, donde no es fácil perderse gracias a la tecnología, pero para localizar una aeronave que ha caído en manos de toda esta profundidad de agua marina es como buscar muchas veces una aguja en un verdadero pájaro. Pues vamos a empezar, si te parece, por los primeros que hay reconocidos allí en el Triángulo de las Bermudas. Hablamos del escuadrón de 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos que ocurrió en 1945 y esto ya está documentado. Sí, primeramente el 5 de diciembre de ese mismo año desaparece un hidroavión bombardero PPM de la Armada norteamericana con 13 tripulantes a bordo y desaparecieron todos a los 20 minutos de iniciarse el vuelo. En concreto, lo que tú te refieres es en ese mismo año, ese mismo día, poco antes de que desapareciera algunos aviones más, el 5 de diciembre del año 45, 5 aviones de la Marina norteamericana despegan de Florida en una misión de entrenamiento rutinario conocida como vuelo 19. Los 5 aviones y los 14 miembros de la tripulación desaparecen completamente, sin dejar ningún rastro, ningún tornillo, ninguna tuerca, ningún resto de fuselaje, absolutamente nada. Y un avión que va en su busca, va en su rescate, también desaparece sin dejar absolutamente ningún rastro, ninguna evidencia. Este episodio fue el que dio nombre al famoso Triángulo de la Isla Bermuda. Seguimos avanzando en el tiempo y en la historia y nos vamos hasta el 28 de diciembre de 1948. Un DC-3 de la compañía Airborne Transport desapareció también por la noche en el Triángulo. Sí, efectivamente, es una prueba más de que en este triángulo pues ocurren cosas extrañas. Desapareció, como muy bien dice, y jamás se volvió a saber absolutamente nada. Lo más curioso, lo más notorio, a diferencia de otros casos que vamos a ir viendo a lo largo de la noche, aquí no se encuentra nada, o sea, no hay nada que nos haga suponer que ha habido un accidente aéreo, sino simplemente que de buenas a primeras desaparece del radar sin ninguna explicación lógica, sin ningún aviso de avería, sin ningún ataque por parte de alguna potencia extranjera que supuestamente quisiera agredir, incluso con una climatología realmente favorable. Seguimos con el Triángulo. Vamos a ver también casos que no han sucedido allí en el Triángulo, pero la verdad que es que todos los casos que se concurren allí, cuanto menos curioso. Nos vamos ahora a uno de los que más muertos o más desaparecidos dejó. Hablamos del Lockheed R-7V-1 Super Constellation de la Armada estadounidense. Se considera una de las más trágicas y misteriosas, como decíamos. Se conoce o se recuerda que iban a bordo 52 pasajeros. Efectivamente. La palabra que mejor puede definir lo que sucedió en el vuelo 441 es que se volatilizó. Aparece en la pantalla de radar de la estación de control que lo está siguiendo y de una primero desaparece. Y nunca fueron encontrados. Volvemos al nuevo de antes. No se encuentra absolutamente nada. Esto pasó el 30 de octubre del año 54 y fue un vuelo, el vuelo 441 de Paxular River de Maryland, Estados Unidos, con destino
a las Islas Azores, a Lajes en concreto. Este aparato, un R7V1, era una versión militar del Super Constellation, puesto en servicio un año antes, y era capaz de transportar pues un pasaje amplio, 52 personas, entre las cuales los miembros de equipaje, personal militar y sus familiares. El principio del vuelo pasó sin problemas, el avión siguió su camino, lo que lo llevó a pasar por la parte superior del triángulo de las Islas Bermudas. El clima en esta ocasión no estaba demasiado bueno, pero era cosa normal en este periodo del año. Tormentas repartidas, pequeñas turbulencias señaladas, etc. El piloto, el teniente John G. Leonard, conocía perfectamente bien esta área, y además el propio avión disponía de un radar climático, un ASP-42. Ningún riesgo de caer en la trampa de un clima imprevisto podía suceder. De hecho, el avión volaba a 17.000 pies, lo que supone unos 5.200 metros de altura, suficientemente alto como para evitar la mayor parte de las nubes y de las turbulencias, con lo cual el piloto pues tenía una visión perfectamente despejada. A las 11:30 el equipaje contactó el suelo para dar información sobre su posición, como señalaba el procedimiento, y las señas transmitidas eran 38 grados 06 norte, 39 grados 12 oeste, o sea, a unos 650 kilómetros de distancia de las costas norteamericanas. Poco tiempo después, la comunicación en el avión queda rota, se pierde repentinamente. Y a partir de ese instante, el avión ni volvió a comunicarse más, ni por supuesto llegó a su destino. Rápidamente los refuerzos se pusieron en marcha, se puso en marcha el protocolo de posible accidente aéreo, pero el 14 de noviembre, después de 4 días de infructuosa búsqueda, las investigaciones fueron abandonadas. De todas maneras, las malas condiciones meteorológicas no permitían seguir con las labores de búsqueda, y el avión y sus ocupantes, a fecha de hoy, del 19 de octubre del 2020, pues ni los restos del avión ni ninguno de sus ocupantes pues, fueron encontrados nunca. 52 pasajeros y el avión incluido se volatilizaron sin dejar ningún rastro el pasado 30 de octubre de 1954, como decíamos. Pero abandonamos ahora ya el Triángulo de las Bermudas, retrocedemos algo en el tiempo, nos vamos hasta 1947, el 2 de agosto más concretamente, y un Avro Lancastrian, más conocido como el Stardust. ¿Qué ocurrió aquí, Javier? Bueno, aquí ya empezamos a apreciar algunas pequeñas diferencias, con otras desapariciones. Perdón. En este caso ocurre un hecho realmente desconcertante, y es que tras no tener ningún problema en vuelo, la aeronave literalmente desaparece, no se encuentra, y en algunos meses posteriores sí se encuentran algunos restos del avión, pero nada más. Nunca más se supo del avión. Inquietante cuanto menos. Seguimos avanzando en la historia, nos vamos ahora a 1969, poco a poco vamos avanzando hasta que lleguemos a prácticamente nuestros días con uno de los casos de la aviación más inquietantes hasta el día de hoy. Pero nos quedamos en 1969, la desaparición del Grumman. Sí,
Efectivamente. Otro, otro, otro caso ver- verdaderamente curioso, ¿no? Vamos hacia un gran sol, es la última comunicación que se tiene del piloto. Fue la última frase que realmente se emitió por uno de los hidroaviones Grumman de la flota de las Fuerzas Armadas españolas en el 1929, junto con Miguel, Es el único caso que tenemos registrado español que vayamos a tratar hoy, porque es muy curioso y ocurrió en las costas de Almería. efectivamente. El aparato realizaba labores de control y rastreo de barcos espías rusos. Eh, recordamos que es el año 69 en la costa mediterránea y se esfumó, literalmente se esfumó misteriosamente el día 1 de julio de ese año en el mar de Alborán, frente a las costas almerienses. A pesar del intenso rastreo llevado a cabo por aviones del ejército español, la Armada y otros efectivos de, de apoyo, el resultado pues, fue prácticamente negativo. Tan solo se localizaron dos asientos, pero ni rastros de pasajeros y mucho menos del aparato. Las autoridades militares pues, afirmaron en su día que se trató de la mala suerte, de la mala fortuna sin más, y la ausencia de explicaciones, pues lógicamente despertó todo tipo de hipótesis y de conspiraciones. Lo cierto y verdad es que 45 años o 50 años más tarde, su paradero sigue siendo uno de los más grandes misterios de la aviación de nuestro país. Seguiremos intentando saber algo más, a ver si algún día tenemos noticias de este caso, como ya decimos, el único que tenemos registrado hoy aquí en España. 10 años después, en 1979, un Boeing 707 de Tokio, parte desde Tokio, y bueno, este caso parece que quizás fuese secuestrado el avión, o quizás sea una de las hipótesis con más peso, dentro de que llevaba en su interior un gran paquete de obras de arte. Sí, efectivamente. El 30 de enero de 1979, cuando el Boeing 707, que es uno de los aviones más grandes jamás construidos, de carga de Bari, matriculado como PPVLU, despegaba en la noche alrededor de las 20 horas desde el aeropuerto de Narita en Tokio, en dirección a Río de Janeiro, en el país de Brasil. Como de costumbre, todos los controles se habían realizado perfectamente, revisando que todo estuviese conforme a protocolo. En el interior del Boeing 707, cubriendo el vuelo, en concreto el vuelo RG967, pues había, como tú bien dices, varias obras de arte valiosas del pintor Manabu Mabe, valoradas en varios millones de dólares, además de otras cargas comunes. Tal y como estaba previsto, la aeronave contactó con el control, descubrió minutos después de su despegue. Al parecer todo iba bien, todo iba perfectamente, sin ningún problema mecánico, porque el piloto no informó absolutamente de nada anómalo con el avión o con el tiempo. Pero pocos sabían, evidentemente, que este sería el último contacto que el piloto del Boeing 707 pues, realizó a la torre de control. El próximo contacto, el contacto siguiente que se tenía que haber producido, era sobre las 9:20 de la noche, aproximadamente, y nunca se llevó a cabo. El avión, como tantas otras veces, desaparece completamente del radar. Nadie sabía dónde estaba volando el carguero y horas después de la desaparición del vuelo, las autoridades enviaron aviones, búsquedas, se activan los protocolos de accidente aéreo, envían barcos en busca de la aeronave, pero no encontraron ni rastros ni señales después de días de búsqueda. Esto sembró la gran duda
de dónde estaba esta inmensa nave, porque un 707 Claro. no es fácil de capturar, ni muchísimo menos. Pocos creían que el avión había sufrido un problema, porque en el caso contrario, pues el avión efectivamente hubiese contactado advirtiendo a las autoridades. Pero esto jamás sucedió. No hubo una notificación de eso. La cosa más probable de la desaparición sin previo aviso, pues fue que el avión, por ejemplo, hubiese explotado o se hubiese desintegrado en el aire, pero como resultado de estas dos hipótesis tendrían que existir al menos algunos restos del fuselaje, mínimamente del fuselaje es partido por cientos de kilómetros. Sin embargo, esto jamás se detectó, no se encontró ni una sola pieza. Otro de los casos curiosos. Nos adentramos ya en el siglo XXI, año 2003. Un Boeing 727 que partía desde Angola desaparece. Y lo más curioso, al menos bajo mi punto de vista, es que se acusa a dos mantenedores de robar el avión. Días después se demuestra que estos dos mantenedores no tenían ni idea de pilotar un avión de este tipo, ni siquiera una avioneta. Por lo cual también se desmontaba que estos dos mantenedores pudieran haber robado este avión. Sí, efectivamente, esto ocurrió en el año 2003 de un aeropuerto angoleño y no se ha vuelto a ver jamás dicha aeronave. Incluso la CIA norteamericana, la Central de Inteligencia Americana, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, lo buscaron con todos sus medios técnicos, humanos, por temor a que fuese el arma elegida de un supuesto ataque terrorista de corte islámico, pero jamás lo encontraron y hasta la fecha era uno de los aviones más grandes que jamás se había construido y que había desaparecido sin dejar rastro, junto con el Boeing 707. Y que a día de hoy volvemos a insistir, se desconoce su paradero. Seguimos avanzando, vamos al caso del Airbus A330 de Air France. En 2009 desaparece en aguas del Océano Atlántico con nada más y nada menos que 228 personas a bordo. Sí, efectivamente. Es un caso más que, que nos hace hacernos preguntas, ¿no? ¿Dónde está? O sea, cómo, cómo, ¿cómo puede ser que ciertas naves con las medidas de seguridad, porque no podemos obviar que, que un avión tiene una serie de medidas de seguridad que son prácticamente inquebrantables, tienen unos controles de calidad exhaustivos y muchas veces incluso a los investigadores no les es fácil explicar cómo se pueden producir algunos tipos de accidentes, incluso digo más, teniendo en cuenta los supuestos errores humanos. Estamos hablando en muchos casos de pilotos perfectamente experimentados, con muchísimas horas de vuelo y que para más inútil conocen perfectamente la zona donde se produce la desaparición, que muchas veces se encuentran restos, pero la cantidad de restos y el tipo de restos que se encuentran no explican siquiera el hecho que haya sido un accidente aéreo. En muchas ocasiones es como si el avión se hubiese desintegrado por una inmensa fuente de calor, ¿no? Evidentemente, el avión que tú comentas, un Airbus
que en concreto desapareció el 1 de junio del 2009 en aguas del Océano Atlántico, nada menos que con 228 personas a bordo, 216 eran pasajeros, 12 eran tripulantes, y el avión partió del aeropuerto internacional de Galeão, en Río de Janeiro, y tenía que llegar al aeropuerto francés de Charles de Gaulle, en París. Pero 4 horas, 14 minutos después del despegue, concluyen todas las grabaciones de cabina. No hay nada grabado, no hay absolutamente nada, ni las conversaciones que el piloto mantiene con el copiloto, ni con el resto de tripulantes, absolutamente nada. Según la Oficina de Investigación de Análisis de Francia, la BEA, por sus siglas en francés, el aparato, según se supone, se tuvo que desplomar desde más de 11.000 metros en 3 minutos y 30 segundos, después que el avión ofreciera información confusa sobre la velocidad del viento a los pilotos. La conclusión fue que el accidente, en este caso, si se encontraron restos, se produjo por una combinación de errores tanto técnicos como humanos. La localización de la posible zona en la que cayó el avión, en pleno océano Atlántico, y a varios días de viaje desde los puertos más cercanos, no se produjo hasta el día siguiente del accidente, cuando se encontraron diversas piezas metálicas y manchas de combustible en el océano. A partir de ese momento comenzaron a recuperarse algunos cuerpos, aunque la mayoría de los cadáveres pues no se pudieron recuperar debido a la profundidad de la zona en la cual cayó el avión. Seguimos avanzando y nos vamos con el caso más curioso, así está denominado, de la aviación moderna. Nos vamos al vuelo MH370 que salía desde Kuala Lumpur en 2014. 239 personas iban a bordo. Y lo más curioso, una de las cosas más curiosas, es que se llegaron a gastar en su día hasta 150 millones de dólares en la búsqueda de cualquier fragmento del avión, del fuselaje, de alguna persona, de cualquier cosa que dirimiera que el avión se había estrellado. No se halló ningún rastro. Efectivamente, yo creo que es el caso de la aviación que tenemos más cercana, que más medios, más dinero y más esfuerzo se ha invertido en intentar encontrar algo que explicara qué fue lo que pasó. Para esto tenemos que remontarnos a hace algo más de 6 años, en concreto al 8 de marzo del 2014, en el Océano Índico, tras despegar un Boeing 777, una aeronave enorme, tras despegar de Kuala Lumpur, y fue la más larga que se ha hecho jamás. Apenas algunos restos del avión, muy pocos restos y de muy pequeñas dimensiones, fueron hallados en la costa de África. Ninguno de los 239 pasajeros, casi 240, fueron encontrados. El informe final de la investigación sobre el accidente reiteró la afirmación malaya, de las investigaciones de Malaya, de que la aeronave fue desviada deliberadamente de su rumbo y voló durante más de 7 horas después de cortar la comunicación. No obstante, apuntó la causa de la desaparición como algo no determinado todavía. No se sabe si fue un intento de secuestro, si fue un secuestro, si fue un ataque de locura del piloto, que curiosamente era uno de los más expertos de la aviación malaya. También hubo algunas acusaciones de que quizás las autoridades de este país pues no llevaron la investigación demasiado bien.
lo cierto y verdad es que jamás pudo recuperarse ningún cuerpo, y los fragmentos que se encontraron de la aeronave, de la enorme aeronave, fueron insignificantes. En 2017, 3 años después del accidente, se suspendió lo que era la búsqueda y se convirtió así en uno de los misterios más grandes de la aviación moderna, como decíamos anteriormente. Dentro de las hipótesis barajadas, pues hay algunas que son más curiosas que otras. La primera que se puso sobre la mesa era la de las baterías de litio, que llevaba un gran cargamento en kilogramos de baterías de litio este avión, y que aquello podría haber explosionado, haciendo que el avión pues acabase estrellándose. Sí, efectivamente, produjera una, una explosión interior, pero sin embargo, fíjate que aunque estas supuestas baterías de litio supuestamente eh, explotaran, esta es una hipótesis que no deja, que no deja de ser hipótesis, por encontrar, por tratar de explicar algo, ¿no? Algo Claro. que es inexplicable. Los restos del avión que se encontraron, caso de que esta hipótesis que se piensa, tendrían que ser muchísimo mayores. Sin embargo, esto no ocurre. Es una explosión que se produce desde dentro hacia afuera, con lo, con, con lo cual desmonta lo que es el avión en fragmentos de fuselaje grandes. Sin embargo, lo que se encuentra son de unas reducidísimas dimensiones que no explican este hipótesis. La siguiente hipótesis que se puso sobre la mesa, cómo no, dos secuestradores de origen iraní habían tomado el control del avión, algo que se demostró después que no fue cierto. Efectivamente. ¿Y qué hacen con los 200 y pico de pasajeros que había? No se encuentra ni un solo cadáver, con lo cual esta hipótesis cae por su propio peso. Otra hipótesis curiosa es que un gran hacker americano desvelaba que en ese tipo de avión, a través del sistema de entretenimiento, se podría controlar el avión al completo. O sea, desvelaba que podría haber sido un ciberataque. Sí, si hace que el avión se estrelle, pues encontramos todo el avión destrozado, pero todo el avión diseminado en un radio más o menos amplio. Y también los cuerpos. La cuestión es que no se encuentra absolutamente ni un solo cuerpo, y ningún fragmento lo bastante grande del avión como para explicar que se ha estrellado. Has mencionado en varias ocasiones que apareció un pequeño trozo de fuselaje del avión. Hay que decir que Sí. ocurrió a los 16 meses del accidente, cuando aparece este pequeño fragmento, un flap, y este flap convierte en sospechoso al piloto. Un piloto que tenía 50 y pico años, creo recordar, y que era una eminencia en la zona como piloto. Sí, efectivamente. Tenía 52 años y empiezan a investigar y, bueno, según las autoridades era un piloto eh, ejemplar, pero otras agencias internacionales que empiezan a investigar también, pues quizá ven que la vida privada del, del piloto pues no es, hay muchos puntos oscuros que que no están suficientemente claros, pero era un hombre con una, con una gran experiencia, no apuntaba ningún cuadro depresivo, ni por supuesto ninguna idea suicida. Bueno, sigue a fecha de hoy este accidente, esta desaparición, sigue sin resolverse. Como tú bien has dicho, quedó descartado el suicidio porque expertos en accidentes aéreos describían que la forma
deformada que tenía ese flap era única y era porque el avión había intentado de alguna manera amerizar en el océano, ¿no? Con lo cual también se descartaba que este hombre hubiera intentado un suicidio y mucho menos un suicidio colectivo, puesto que él intentó amerizar, ¿no? Eso decía este experto solo con el pequeño trozo de flap. Así que bueno, un caso que se quedará en el aire y que probablemente nunca sabremos la verdad, Javier. Así es, efectivamente, son casos que no se explican. Hay muchísimos otros casos más que realmente quitan quitan un poquito la respiración. El avión desaparecido que fue hallado 53 años después, el otro avión que estuvo desaparecido también 50 años y que luego eh, aparece, en fin, es tal cantidad de cosas que no se pueden explicar de desapariciones aéreas que habría para escribir bastantes volúmenes de manuales. Javier, compañero, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Dani, por haber invitado y siempre es un placer.